este tema el día de ayer, y que repasen estas concentraciones, ¿no? Estas concentraciones que son las concentraciones, digamos, promedios de los iones y de otras sustancias, tanto a nivel de líquido extra como intracelular. Una cosa que llama la atención es que las concentraciones de estas sustancias son diferentes, ¿no? En el líquido extra e intracelular. Unas son mayores, mayoritarias en el líquido extracelular, como el ion sodio, por ejemplo, que es abundante en el líquido extracelular. De hecho, la osmolaridad del líquido extracelular está determinada por el sodio. En cambio, en el líquido intracelular podemos observar cómo el potasio es el ion mayoritario, y esto hace que las células se constituyan en un depósito de potasio de nuestro organismo. De la misma manera podemos ver las concentraciones de los otros iones, y que vamos a analizarlas, vamos a ir analizando conforme vayamos viendo la importancia que tiene cada ion en las funciones celulares. Una razón fundamental para que las concentraciones de las diferentes sustancias sean diferentes, tanto fuera como dentro de la célula, es que si estas concentraciones fueran las mismas, si hubiera un equilibrio, el sodio tuviera 142 miliequivalentes en el líquido intracelular y 142 miliequivalentes en el líquido extracelular, entonces no habría paso de iones a través de la membrana. Se abran canales o se cierren canales, la concentración sería la misma, no habría actividad en la membrana. Este desequilibrio, digamos, esta diferencia, o más que desequilibrio, este gradiente de concentración, permite que, por ejemplo, permite que la célula pueda, cuando entra el ion sodio al interior, se abre un canal de sodio, el ion sodio es un ion positivo, y le da un carácter de positividad a la célula. La célula normalmente tiene una carga eléctrica negativa de unos menos 70 milivoltios. Varía en unas células menos 70, otras menos 90, otras tienen menos 40 milivoltios, pero digamos, una célula promedio tiene menos 70 milivoltios. Cuando el sodio entra, la célula se carga de energía positiva, ¿no? de una energía eléctrica positiva, y a esto se conoce como despolarización. Eso permite que la célula se contraiga, transmita un estímulo eléctrico, dependiendo del tipo de célula. Entonces, estas diferencias, estas diferencias de los iones entre los dos espacios, permite el paso de iones de un lugar a otro. El potasio también puede salir de la célula, por ejemplo, el potasio es un ion positivo, sale de la célula hacia el exterior, y como cuando sale el potasio, que es un ion positivo, de un lugar negativo y deja, siendo positivo el potasio, deja a ese espacio negativo, más negativo todavía de lo que es, lo hiperpolariza, lo deprime. Entonces, estos conceptos vamos a verlos cuando hablemos de el potencial eléctrico, ¿no? Cuando hablemos de las características de la despolarización, la repolarización, hiperpolarización. Solamente ahora quiero introducir al estudio de la membrana celular, para que vean la importancia que tienen estas concentraciones diferentes, ¿no? Gracias a estas concentraciones diferentes, entonces es que la célula adquiere una actividad eléctrica, actividad bioquímica, actividad química, a través del paso de estas sustancias, que no podría ser posible que ocurra si es que las concentraciones fueran las mismas.
Si hay una misma concentración de sodio, tanto dentro como fuera de la célula, no habría actividad a nivel de la membrana celular y la célula no tendría una actividad biológica, en otras palabras. Por eso es importante estas diferencias. Bien, entonces, ¿quién se encarga entonces de controlar todas estas, el paso de las sustancias desde el exterior hacia el interior? Es la membrana. La membrana es una bicapa lipídica selectivamente permeable, esto quiere decir que permite el paso de iones y de sustancias cuando la célula los necesita, y cuando no los necesita mantiene la impermeabilidad total. Entonces, la membrana celular está formada para cumplir con esta función de membrana selectivamente permeable por una bicapa lipídica, ¿no? Estas son la bicapa lipídica. Esta bicapa está formada por fosfolípidos y colesterol. Bicapa se dice porque hay dos capas de lípidos, de fosfolípidos, ¿no? Y además, a través de la membrana de esta bicapa lipídica hay grandes cantidades de moléculas proteicas. Estas proteínas que van a funcionar como medios de transporte, medios de señalización. Estas son las que van a permitir que ingrese un ion, o estas van a facilitar que ingrese un ion o que salga, o que ingrese una sustancia como la glucosa, o que salga una sustancia de desecho como la urea o la creatinina, o que una hormona pueda enviar señales al interior de la célula para que dentro de la célula estas señales se conviertan en funciones. Bien, ahora esta bicapa lipídica, aquí podemos ver mejor una capa y otra capa de fosfolípidos, constituye una barrera para el movimiento de agua y sustancias insolubles en el agua, ¿no? Solamente va a permitir el paso de sustancias liposolubles. Vean, aquí tenemos esta flecha de ida y vuelta que nos está mostrando que a través de los espacios intermoleculares de la bicapa lipídica pueden pasar ciertas sustancias que se solubilizan en los lípidos. Estas son generalmente los gases, como el dióxido de carbono, el oxígeno. Otros gases también que ya no son fisiológicos pueden atravesar la membrana. Por ejemplo, hay el monóxido de carbono, que es un gas tóxico, puede atravesar la membrana. En medicina se usa el éter y otros gases como anestésicos también pueden atravesar con facilidad la membrana. Y una sustancia liposoluble muy común que atraviesa con facilidad las membranas de esta manera es el alcohol, ¿no? Después, todas las otras sustancias hidrosolubles, el agua, iones, glucosa, aminoácidos, no pueden pasar la membrana. Para eso necesitan estos medios de transporte, ¿no? Estos medios de transporte están dados entonces por las moléculas proteicas. Estas moléculas proteicas pueden, en algunos casos, formar canales. Vean, aquí hay un canal por el que atraviesa o el agua o iones de pequeño peso molecular, como el sodio, el calcio, el potasio, el cloro. Otras van a actuar transportando sustancias de peso molecular más grande, y también pueden transportar iones. ¿Ven? Si son estos proteínas transportadoras, se llaman, ya no son canales, ¿no? Estas otras son proteínas que forman canales. Estas ya no forman un canal, sino que transportan por el interior de su estructura química la sustancia, ya sea que meten o saquen una sustancia. Generalmente estas proteínas transportadoras sirven para el transporte que se hace por difusión facilitada o para el transporte activo, ¿no? Y finalmente hay otras proteínas que no están aquí, que pueden actuar como señalizadores, como receptores de hormonas o de
neurotransmisores. Estas no transportan nada. El señalizador solamente se une en el exterior a la proteína y la proteína cambia de conformación. La hormona o el neurotransmisor quedan afuera y es ese cambio de conformación química el que permite el que se envíe una señal al interior de la célula. Se puede enviar a través de segundos mensajeros, a través de enzimas citoplasmáticas, etcétera, para que dentro de las células se produzcan varias funciones. Esas los vamos a analizar después a estas proteínas transportadas o señalizadoras. Ven, aquí tenemos varios modelos de proteínas de transporte. Y bueno, está aquí primero la difusión simple, de los compuestos liposolubles. Aquí tenemos un canal de agua, un canal de iones también. Este también es un canal, pero este canal generalmente tiene una compuerta de activación que se puede activar por voltaje o por ligando. Cuando está cerrada no permite el paso de ningún ion, de ninguna sustancia, pero cuando se abre, vean como cuando abrimos la puerta de una habitación, permite el paso de una persona desde el exterior hacia el interior de la habitación o desde el interior hacia el exterior. Hay transportadores que van a utilizar la energía del ATP, como esta bomba ATPasa, que hidroliza al ATP y gracias a eso puede transportar sustancias en contra de una gradiente de concentración y unidas a esta estructura suele haber en la mayor parte de las células otras estructuras. Este es un transporte activo primario, suele haber asociados a este transporte activo primario transportes secundarios que pueden ser cotransportadores o contratransportadores, ¿no? Un cotransportador es el que transporta dos sustancias diferentes en un mismo sentido. Por ejemplo, puede transportar glucosa y sodio, y un contratransportador es aquel que transporta una sustancia en un sentido y otra en el otro sentido, ¿no? Bien. Generalmente los canales, ¿ya?, son utilizados por el agua o por iones. En cambio, estos transportadores de transporte de difusión pasiva o de difusión facilitada o de transporte activo pueden transportar moléculas más grandes como la glucosa, aminoácidos, pero también pueden transportar iones, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos en general de transporte que se utilizan a nivel de la membrana celular? Hay dos mecanismos de transporte claves, la difusión y el transporte activo. La difusión no es nada más que el movimiento aleatorio de las sustancias que se da molécula a molécula a través de espacios intermoleculares de la membrana. O también puede ser en combinación con una proteína transportadora. Aquí no hay necesidad de energía extra porque solo se necesita la energía cinética de la materia. Y a ver, Emiliane Rosileidi, Emiliane Rosileidi, sí. Dime, ¿qué es la energía cinética? ¿Me has escuchado, Emiliana? ¿A qué se conocerá como energía cinética? Olga Sánchez, ¿qué es la energía cinética? Es la energía que posee, se podría decir, un cuerpo cuando está en movimiento. ¿Ya? ¿Y cuándo ese cuerpo estará en movimiento?
cuando hace, bueno, un ejemplo sería un ejercicio, ejercicio No, físico. cuando haces ejercicio estás utilizando energía adicional. Fíjate que en el universo, todos los cuerpos, en realidad todas las moléculas están en permanente movimiento. Este movimiento es el de la energía cinética. ¿Y a qué se refiere? Es que todos los cuerpos van chocando, las moléculas chocan unas contra otras, y ese impulso que se dan las moléculas al chocar unas contra otras producen el movimiento de las moléculas. Este movimiento es un movimiento aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un movimiento que está determinado por algo, sino que está determinado por casi el azar, digamos, ¿no? Por la trayectoria de cada molécula. Una molécula está moviéndose en un sentido y justo aparece otra aleatoriamente que está en un sentido contrario. Chocan las dos moléculas. Vamos a aquí tratar de hacer una tiene, esta está en un sentido, ¿no? Moviéndose hacia aquí, y esta otra está también aleatoriamente moviéndose hacia aquí. En este punto chocan las dos moléculas y transmiten la energía cinética. Cinética quiere decir movimiento. Entonces la energía del movimiento que tiene cada una la transmite a la otra. Y fíjate, esta luego del choque va a tener tal vez este sentido, esta va a tener este sentido, ¿no? Van a cambiar de dirección, y esta luego puede ser que se choque con otra que esté en este sentido, viniendo, ¿no? Y van a chocar a su vez, y entonces luego saldrá esta en este sentido, y así sucesivamente. Entonces, cuantas más moléculas haya en una sustancia, cuantos más cuerpos haya en un ambiente, en el universo, por ejemplo, fíjate, los asteroides, los planetas, todos están en movimiento, ¿no? Y cuanto más moléculas, más cuerpos hayan dentro de un espacio, más probabilidades de que choquen unos contra otros y que se transmitan la energía cinética, ¿sí? Esta energía cinética requiere en realidad, o sea, va a ser más veloz cuanto mayor sea la temperatura, y menos cuanto menos sea la temperatura. De hecho, cuando la temperatura llega a 100 grados, el movimiento es intenso. Puedes observar cuando, por ejemplo, hierve el agua, ¿no? Como las moléculas de agua chocan unas contra otras a gran velocidad, ¿no? Y empiezan incluso a formar las burbujas, la ebullición. En cambio, cuanto menos temperatura hay, 0 grados, las moléculas se detienen prácticamente. Y también podemos ver eso con el agua, ¿no? Que el agua se congela, llega a tener un estado sólido. Bien, entonces esa es la energía cinética de la materia en general. Y los gases y los líquidos están en permanente movimiento. Luego está el transporte activo. Este también es movimiento de iones y otras sustancias, también a través de la membrana celular, pero en combinación con una molécula, una proteína transportadora. Aquí esto se da en contra de un gradiente de concentración, y estas moléculas van a ir desde un estado de baja concentración hacia un estado de alta concentración, un estado de menor concentración a una mayor concentración. Aquí se necesita una fuente adicional de energía, es decir, algo que lleve a la molécula desde un lugar de baja concentración a otro de alta concentración. Tiene que ir en contra de la energía cinética de las moléculas que se están moviendo en un lugar de alta concentración, ¿no? Vean, por ejemplo, para la energía cinética, ¿no? Si aquí hay dos, para la difusión, aquí hay dos moléculas que se mueven
por su propia energía cinética, van a chocar contra las paredes del recipiente que los contienen y de vez en cuando van a chocar entre ellas. El movimiento va a ser muy lento aquí. En cambio, si a este otro lado hay muchas, entonces, ¿qué va a ocurrir? El movimiento va a ser rápido, porque estas van a chocar frecuentemente unas contra otras. Si esta es una compuerta cerrada, estas moléculas de aquí se van a mover intensamente solamente en este lado, pero no van a poder atravesar hacia este otro lado. Pero ¿qué pasa si se abre, como tenemos acá? Estas moléculas al chocar van a ir luego encontrando esta puerta para salir hacia este otro lado donde hay pocas moléculas. Y estas otras dos no van a poder salir hacia este lado, o si salen va a ser, digamos, una podrá ir hacia este lado y la otra no va a poder, ¿no? En general van a llegar más moléculas de este lado hacia aquí que las que van de este lado hacia este otro. Digamos, de A a B van a ir más moléculas que las que van de B a A. Entonces, esta es la difusión. Es el propio movimiento de las moléculas que permiten. Esto sucede que, por ejemplo, la difusión simple no necesita un canal, no necesita un espacio para que las moléculas de oxígeno o de dióxido de carbono atraviesen la membrana celular. Pasa a través de los espacios intermoleculares de la membrana. Algunos iones van a necesitar de canales para atravesar. Si se abre un canal, sí, van a atravesar por difusión simple. En algunos casos también se necesita una proteína transportadora, una proteína que transporte a estas sustancias de el lado A al lado B. Ahora, en el caso del transporte activo, en el caso del transporte activo, si tenemos estas dos moléculas a este lado, estas dos les cuesta ir hacia de A a B, ¿no? O sea, no van a poder pasar. Si la membrana está totalmente impermeable, bueno, no, ninguna va a poder atravesar, ¿no es verdad? Ni las de A a B, ni las de B a C. Si se abre un canal, las de A a B van a pasar, pero no las de B a C. Pero si yo quisiera que estas puedan ir de B a A, tengo que utilizar un transporte activo, es decir, que esta molécula se una a una proteína transportadora y esta la pueda sacar. Pero eso no es fácil. Aquí se necesita ya no la energía cinética, sino una energía adicional, una energía que haga funcionar a esta proteína y le dé la fuerza necesaria para transportar. Entonces aquí generalmente la energía proviene de la hidrólisis del ATP. Bien, entonces, en eso se diferencian estos dos tipos de transporte, la difusión y el transporte activo. Bueno. Bien, entonces, vean, la difusión no es nada más que Espera un segundito, por favor. Bien, bien. La difusión no es nada más que el movimiento continuo de moléculas que chocan entre sí. Esto se da en todo el universo, pero nosotros podemos verlo fácilmente en los líquidos y en los gases. Y en nuestro organismo vamos a ver la difusión básicamente a darse a nivel de los líquidos corporales y también de los gases. Todas las moléculas de los iones, de los líquidos corporales y de los gases que también están en nuestro organismo,
están en constante movimiento. Todo el tiempo se mueven, cada partícula se mueve de manera completamente independiente, impulsada por su propia energía cinética. Pero cuando se chocan, fíjense, dos moléculas o dos partículas entre sí, una va a transmitir la energía cinética a la otra generalmente, ¿no? Y, por ejemplo, si aquí tenemos una partícula que tiene este sentido, choca con otra acá, va a cambiar de dirección, aquí va a chocar con otra, ¿no? Y así sucesivamente. Vean, es un movimiento aleatorio, ¿no? Errático, no tiene un orden preestablecido. Esta partícula va a moverse continuamente de acuerdo a la cantidad de veces que choque con otras partículas similares. Ahora, cuanto mayor sea el número de partículas, este movimiento va a ser más intenso, ¿no? Cuanto menor sea el número de partículas, el movimiento va a ser menos intenso. Pero también cuando hay la temperatura puede intervenir acá, ¿no? Lo que les decía hace un momento. Si hay una temperatura alta, 100 grados, estas partículas se van a mover intensamente. Si la temperatura baja a 0, estas partículas se van a detener. En el caso de nuestro organismo hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos una temperatura casi constante, alrededor de 37 grados. Entonces este movimiento también digamos, es un movimiento regulado, ¿no? No es un movimiento que puede cambiar por la temperatura. Nuestra temperatura se mantiene en unos 37 grados permanentemente, alrededor un medio grado más, medio grado menos, puede ser de 36,5 a 37,5, pero eso no va a alterar en gran medida la difusión, ¿no? Entonces esa es una característica que hay que tomar en cuenta. Bien, tenemos dos tipos de difusión, la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple no es nada más que el movimiento cinético a través de los espacios intermoleculares de la membrana o a través de aberturas que puede haber en la membrana, ¿no? Entonces, si tenemos una partícula vean que están en este lado, esta es la membrana, y aquí hay movimiento intenso de partículas, y aquí no hay estas partículas. Si se produce una apertura aquí, un canal, por ejemplo, una proteína que es canal, se abre, y este canal es específico para estas partículas, estas van a ir de este lugar de mayor concentración a este de menor concentración, ¿no? Ahora, esto es a través de un canal, de una abertura de la membrana. Pero puede haber también partículas como el oxígeno o el dióxido de carbono que atraviesen la membrana sin necesidad de un canal. Estos se disuelven en los lípidos de la membrana. A través de los espacios intermoleculares de la membrana pasan disueltas estas sustancias, ¿no? Ahora, hay otros tipos de difusión. El otro tipo de difusión, el de facilitada, es que aquí ya no hay partículas que son demasiado grandes, ¿no? No son tan pequeñas como estas, que como los iones o el agua, que pueden atravesar fácilmente esta abertura. Esta otra tal vez ya no va a poder atravesar por acá. Entonces necesita de una proteína transportadora, una proteína que tenga una capacidad de unirse a esta partícula a través de enlaces químicos. Esta partícula grande se une a esta proteína transportadora, vean, forma un enlace químico, tiene que haber una afinidad química, desde luego, entre esta proteína transportadora y esta partícula, y esta proteína transportadora va a cambiar de conformación, y al cambiar de conformación va a introducir a la partícula en el interior de ella y la va a transportar hacia el interior. ¿Sí? Esa es la diferencia. Generalmente la difusión simple, a través de canales y espacios intermoleculares, se da con iones muy pequeños, de peso molecular muy bajo.
En cambio, en moléculas de peso molecular alto, como la glucosa, por ejemplo, necesitamos estas proteínas transportadoras. Aquí se da la difusión facilitada. Aquí también estas proteínas o estas moléculas tienen que estar en mayor concentración que este otro lado, ¿no? Si no, la difusión sería en sentido contrario. Por ejemplo, la glucosa ingresa desde el espacio extracelular hacia el intracelular porque hay mayor concentración de glucosa en el líquido extracelular que dentro de la célula. Dentro de la célula hay muy poca glucosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ni bien esta glucosa entra a la célula, las enzimas glucolíticas se encargan de hidrolizarla, llevarla, convertirla en ácido pirúvico, y luego del ácido pirúvico por el ciclo de Krebs se convierte en, va a entrar a la fosforilación oxidativa y finalmente se va a convertir en ATP, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Más bien en mayor concentración dentro de la célula, ATPs. ATPs que sí tienen que salir de la célula a veces para ir a cumplir funciones a otro lado, o que van a funcionar dentro de la célula y la célula los va a utilizar, ¿no? Pero vean, entonces la glucosa dentro de la célula tiene concentraciones muy bajas. La glucosa también, muchas células que no utilizan directamente la glucosa para convertirla en ATP, no la almacenan dentro de la célula como glucosa, sino la almacenan como glucógeno. Entonces siempre la glucosa está en bajas concentraciones en la célula y en concentración alta afuera. Entonces la glucosa va de un espacio de alta concentración, ¿no?, a uno de baja concentración, en contra de una gradiente, a favor de una gradiente, perdón, a favor de una gradiente de concentración. Entonces, en los dos tipos de difusión, tanto simple como facilitada, vemos esta gradiente de concentración. Bien, volveremos. ¿No? Entonces, la difusión simple se da a través de los espacios intermoleculares de la bicapa, generalmente el oxígeno, el dióxido de carbono, y también a través de canales, el agua y otras sustancias insolubles en lípidos, a través de estos canales proteicos. Vamos a estudiar los canales enseguida. Ven, estos canales tienen una permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir permeabilidad selectiva? Que un canal es específico para una sustancia o para un ion en particular, incluso para el agua. El agua tiene sus propios canales, canales de agua. Estos canales también se conocen con el nombre de aquaporinas, porque son transportando solo agua. Hay otros canales que van a transportar solo sodio, es el canal del sodio. Vamos a ver que este canal del sodio está ampliamente distribuido por todas las células tienen canales de sodio y juegan un papel clave en la fisiología y también son objeto de estudio en farmacología, en fisiopatología, etcétera, etcétera. Luego están los canales de potasio, que solamente transportan potasio. Los canales de sodio se encargan de meter el sodio al interior de la célula y los canales de potasio de sacar el potasio hacia el exterior de la célula. Entonces son solo para potasio. Hay canales exclusivos para el cloro. En el cerebro, en el sistema nervioso central, tenemos canal del cloro, que es un canal importantísimo para cumplir con digamos, la función de inhibir a la función neuronal. En cambio, en el propio cerebro tenemos canales de sodio que excitan a las neuronas. También hay canales de calcio. El canal de calcio está también difundido por todas las células, ¿sí? Este canal de calcio
es un canal que nos permite introducir el calcio al interior de la célula. Tenemos entonces canales para todos los iones, prácticamente. Luego, estos canales tienen otra característica, es que se pueden abrir o cerrar, por eso la membrana es selectivamente permeable. No siempre está entrando el sodio dentro de la célula, ni siempre está saliendo el potasio de la célula, o el calcio entrando a la célula, o el cloro entrando a la célula. Estos canales pueden abrir y cerrar sus compuertas. Son selectivamente permeables, tienen esta capacidad de abrir y cerrar. Y estas compuertas se pueden abrir por dos mecanismos, además. No solamente hay un mecanismo para abrir las compuertas. Un mecanismo puede ser el voltaje y otro mecanismo puede ser el ligando, es decir, que hayan sustancias que se unan al canal y abran el canal. Bien, esta permeabilidad selectiva, entonces, hace que tengamos diferentes tipos de canales. Tenemos el canal del sodio, este es un canal muy difundido, como les decía. Este canal tiene un diámetro de 0,3 a 0,5 nanómetros, solamente permite el ingreso del sodio, y vean, este canal en sus paredes tiene cargas negativas, es decir, los aminoácidos de esta proteína están expuestos aquí, exponen sus cargas negativas, el sodio es positivo, entonces un ion positivo, una carga positiva es atraída hacia cargas negativas, entonces esto facilita el ingreso del sodio hacia el interior, ¿no? Otra característica especial de este canal, ¿verdad?, es que en este punto el canal está cerrado, el sodio no puede ingresar, pero si el canal se abre, el sodio puede ingresar. Entonces, abren y cierran sus compuertas, estos canales. Lo mismo tenemos el canal del potasio, es un poco más pequeño, digamos, que el de sodio, 0,3 por 0,3 nanómetros. Estos no tienen cargas negativas, tienen otra forma de unirse al potasio. El potasio es intracelular, el potasio se une a unos extremos carbonilos que están libres también aquí en los aminoácidos, y la unión química, en este caso ya no es una unión eléctrica como la del sodio, la diferencia entre el canal de potasio y el canal de sodio. Aquí es una unión química entre el potasio y los extremos carbonilos que están libres de los aminoácidos, y estos van a encargarse de transportar al potasio al exterior. También este canal de potasio abre y cierra sus puertas, sus compuertas. Este es el canal de potasio. Estos son los extremos que están libres de los aminoácidos y que permiten el ingreso del sodio o del potasio, perdón, en este caso la salida del potasio hacia el exterior. ¿Cómo se activan los canales, ¿no? ¿Cómo se abren y se cierran estas compuertas? Porque estas compuertas no siempre están abiertas ni siempre cerradas. Se tienen que abrir o cerrar estas compuertas para permitir el paso de los iones. Estas compuertas se pueden activar por voltaje, es una forma. Es decir, cuando cambia la carga eléctrica, cuando cambia el potencial eléctrico que se establece a través de la membrana celular, este cambio del potencial eléctrico, de la carga eléctrica de las células, va a hacer que se abran o se cierren los canales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una carga negativa intensa en el interior de la membrana, las puertas de sodio están cerradas. Pero así que cambia esta carga, ¿no?, empiece a perder su negatividad el interior de la célula, del interior de la membrana, dentro de la célula, se abren las compuertas de sodio y permiten ingreso de más sodio y para que la célula adquiera una carga eléctrica positiva. De negativa, que es la célula, se convierte en positiva.
¿no? Esa es una forma de apertura del canal de sodio. ¿Ven? Aquí el canal de sodio se puede abrir cuando el interior de la célula, que inicialmente es negativo, se empieza a positivizar. Entonces, esta carga eléctrica positiva hace que el canal de sodio se abra. Y cuanto más positiva es la carga eléctrica dentro de la célula, más canales de sodio se abren para que ingrese el ion sodio hasta el interior, hasta que vuelva a la célula francamente positiva. En el caso del canal de potasio sucede lo contrario, ¿no? Los canales de potasio más bien se van a abrir para hacer que la célula se vuelva más negativa. Entonces, cuando la célula alcanza una positividad muy grande al interior, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir si por la presencia del sodio, por ejemplo, la célula se positiviza? Llega un punto en que este canal se va a cerrar y este otro canal se va a abrir, ¿no? Y va a permitir que salga el potasio. Y va a salir el potasio hasta que la célula vuelva a tener su carga negativa. Cuando ya la célula ha alcanzado una carga negativa estable, este canal se vuelve a cerrar. Entonces, ven, son canales que se abren y se cierran por ligando o por voltaje. Este tipo de canales que se abren y se cierran por voltaje, vamos a ver que están muy extendidos, ¿no? Hay canales de sodio, hay canales de potasio, hay canales de calcio, hay canales de cloro que se abren y se cierran por los cambios de voltaje que hay en la célula. Luego tenemos los que se activan por ligando. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos el canal y el ligando es una sustancia química, es otra sustancia que va a actuar sobre la proteína, que es canal. Cuando el ligando, que es una sustancia química, se une al canal, este se abre. Y cuando el ligando se libera del canal, el canal se cierra. Generalmente los canales que actúan por ligando están cerrados. Cuando el ligando llega, se une en un sitio específico, ¿no? Y al unirse va a formar enlaces químicos. Ese enlace químico, esa unión entre dos sustancias químicas, esta proteína y el ligando, lo que hace es que se produzca un cambio de conformación de la proteína transportadora, o la proteína que es canal en este caso, ¿verdad? Y el cambio de conformación permite el paso de las sustancias. Se activa este canal. Por ejemplo, en este gráfico vemos una proteína de este tipo, un canal de este tipo que actúa por ligando. Es el canal de sodio de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor muy difundido por todo el organismo, está en el sistema nervioso autónomo, está en el sistema nervioso central, en el sistema neuromuscular. Por ejemplo, en el sistema neuromuscular está a nivel de la membrana, actúa a nivel de la membrana del músculo esquelético. También actúa a nivel de la membrana del músculo liso, pero eso es en el sistema nervioso autónomo. Aquí en el sistema muscular esquelético, en el músculo esquelético, en la membrana del músculo esquelético está este canal. Cuando hay un impulso nervioso que llega desde el asta anterior de la médula para que haya la contracción muscular, ese impulso nervioso lo que hace es liberar acetilcolina en las terminaciones del nervio esquelético. Esa acetilcolina se une a este receptor, ¿no? El receptor nicotínico de la acetilcolina que está en el músculo esquelético. Entonces se abre el canal gracias a la acetilcolina y a través del canal ingresa sodio. También calcio, pero más que nada sodio. Y lo que hace es
excitar al músculo esquelético para que éste se contraiga. Ese es un tipo de canal que se activa por ligando. Una vez que termina la acción del ligando, las compuertas se van a cerrar, ¿no? La acetilcolina termina con su acción y se cierra. Y con eso el músculo vuelve a su estado de relajación. Entonces, cada vez que se contrae el músculo, hay una descarga de acetilcolina desde las terminaciones del nervio esquelético. La acetilcolina llega al canal, lo activa, lo abre, abre las compuertas, entra el sodio, excita al músculo y se contrae. Termina la acción de la acetilcolina, el canal se cierra, deja de entrar sodio, más bien se abre un canal de potasio, el potasio empieza a salir y se produce la inhibición o la relajación del músculo esquelético, ¿no? Bien, aquí son métodos que permiten activar canales de sodio por voltaje. Este es un método de pinzamiento. Nosotros en las prácticas, no vamos a entrar en detalle en este momento, pero en una de las prácticas de laboratorio se hace este experimento con el músculo esquelético de un sapo, ¿no? de un Buphus spinosus, que se utiliza para la práctica. Bien, pero ahí van a ver cómo se puede producir la apertura del canal por voltaje. Luego está la difusión facilitada. La difusión facilitada está mediada por un transportador, como les decía. Aquí ya no hay un canal que se abra, sino es una proteína transportadora que transporta moléculas de alto peso molecular, y cuando la molécula llega hacia la proteína transportadora, se une a un sitio, el sitio de unión, ¿no? El punto de unión. Este binding point quiere decir punto de unión o sitio de unión de la molécula que va a ser transportada con la proteína transportadora. Una vez que esta proteína es activada, ¿no? También aquí hay una unión química, hay enlaces químicos entre la molécula y la proteína cambia de conformación y transporta la sustancia, facilita la difusión de la sustancia. Este es un mecanismo de difusión también, porque no hay ninguna otra energía que promueva el transporte de esta molécula. Esta molécula tiene que estar en gran concentración afuera para ser transportada hacia el interior de la célula, ¿no? Ahora, entre los dos tipos de difusión, entre la difusión simple y la difusión facilitada, hay algunas características importantes. Una, la difusión simple es mucho más rápida que la difusión facilitada. La velocidad de la difusión simple es mayor que la difusión facilitada, ¿no? Porque la difusión facilitada tiene que recurrir a varios mecanismos. Además se produce molécula a molécula. En cambio, cuando se abre un canal, por el canal pueden atravesar muchos iones, ¿no? Entonces es así. Es lo mismo que no sé, ustedes conocen esas entradas giratorias que hay en cines, en estadios, no sé, donde uno tiene que llegar, ponerse entre unas aspas de la puerta giratoria y entonces girar la puerta y entrar, ¿no? Esa es la difusión facilitada, por decirlo, ¿no? Entonces, aquí, cada vez que gira la puerta, entra una persona. En cambio, si la puerta está abierta, no hay ese mecanismo, pueden entrar 5 o 10 personas juntas, ¿no? Entonces, la velocidad de difusión es mayor en la en la difusión simple. La difusión simple tiene este tipo de gráfico, marca una línea, ¿verdad? ¿No? Cuanto mayor sea el número de partículas, mayor va a ser
la velocidad de difusión. En cambio, la difusión facilitada, al principio la difusión es rápida, pero conforme las moléculas transportadoras se van saturando, fíjense, va horizontalizándose la curva hasta llegar a un punto en el que ya no puede haber mayor velocidad de difusión, alcanza la velocidad máxima. También el número de partículas que se puede transportar por velocidad, por difusión simple es mayor que el que se puede transportar por difusión facilitada, porque volviendo al ejemplo anterior, una puerta abierta permite que ingrese el número de personas que puedan ingresar. Vean, si hay 1000 personas, las 1000 pueden atravesar la puerta en pocos minutos. En cambio, si tienen que hacerlo a través de estas puertas giratorias, van a entrar muy pocas personas, ¿no? Y se va a ver limitado el ingreso de las personas al giro de la puerta. Entonces, esa es la comparación que podemos hacer entre la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple tiene una velocidad mayor para el transporte de la partícula y puede transportar mayor cantidad de partículas que la difusión facilitada. Y finalmente, hay varios factores que van a influir en la velocidad neta de difusión, ¿no? Uno es el efecto de la diferencia de concentración de las partículas, ¿no? Para la difusión. Si aquí la concentración de la sustancia es mayor en el lado A que en el lado B, la velocidad va a ser alta. Pero si en el lado A la concentración es pequeña, ¿no es verdad? También los choques entre partículas son menos, entonces la velocidad de difusión es menor. Cuanto más alta sea la concentración de las partículas en el lado desde el que difunden, la velocidad va a ser mayor. Si no, hagan la prueba de una garrafa de gas, ¿no? Todos conocen la garrafa de gas. Cuando la garrafa de gas está llena, ven, ahí hay un choque intenso de partículas al interior. Si ustedes abren la válvula de la garrafa de gas, el gas sale a gran velocidad. Pero si la garrafa está vacía y hay muy poco gas en el interior, ustedes abren la válvula y van a oír que sale el gas, ¿no? Porque todavía hay gas en el interior, pero sale ya poco y incluso el sonido de la salida del gas es pequeño en comparación a una garrafa llena que sale a gran velocidad y un número enorme de partículas de gas del interior de la garrafa. Ese es un ejemplo. Por otro lado, está también el efecto del potencial eléctrico de la membrana. Aquí va a jugar mucho la carga eléctrica. ¿Qué sucede si yo tengo iones negativos desde un espacio negativo, iones negativos que se dirigen hacia un espacio donde la carga eléctrica es positiva? Entonces, los iones negativos van a ser atraídos por esta carga eléctrica y van a salir rápidamente, ¿no? Fíjense, la velocidad aquí va a ser enorme, porque no solamente hay mayor concentración de partículas en este lado de la membrana, en el lado negativo, sino que en el otro lado, además, hay una carga eléctrica positiva que está atrayendo a estas partículas negativas. Lo contrario sucede, por ejemplo, cuando los iones negativos tienen que entrar a un espacio que también es negativo, ¿no? Así haya mayor concentración. A ver, vamos a... Si este espacio estaría negativo y este positivo, ¿ya? Los iones negativos, ¿ya? Tienen que ir, bueno, aquí están en más concentración, esto es
importante. Aquí hay mayor concentración de partículas y van a difundir hacia este lado. Pero ¿qué va a suceder? La velocidad de difusión va a ser menor, porque esta carga eléctrica va a frenar a las partículas que están viniendo desde el otro lado, porque cargas iguales se repelen. Ustedes saben, es un principio de la físico, ¿no? Y químico. Entonces, partículas que tienen cargas eléctricas iguales se van a repeler. En este caso se va a ver frenada la difusión. En el ejemplo anterior, si voy de un espacio negativo hacia un positivo, y si el ion es positivo, más bien cargas diferentes se van a atraer. Entonces eso va a hacer que se acelere la velocidad de difusión. Y finalmente la otra es la presión, ¿no? Y también aquí está el ejemplo de la garrafa de gas. Cuanto mayor sea la presión en un lado de la membrana, más rápida va a ser la difusión, en el otro lado, hacia el otro lado, ¿no? La velocidad entonces que la sustancia difunde hacia adentro va a ser proporcional al número de moléculas que están en el exterior. Cuantos más sean las moléculas en el exterior y haya mayor presión de un gas, por ejemplo, mayor va a ser la velocidad de difusión. Este es el ejemplo de los pistones, ¿no? Bien, finalmente hablaremos de la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Ada Luz Rivera, ¿está? Presente. Muy bien, Ada Luz, a ver, dime, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis es el paso del agua. Es cuando atravesamos una membrana semipermeable de un sitio de menor concentración a uno mayor, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Y el sitio de mayor concentración de agua o de qué es? De soluto. De soluto. O sea, Entonces el agua va hacia donde hay solutos sí, doctor. o Ay, hacia donde hay más agua. ¿Qué son los solutos? eso ¿Sabes no lo lo que, entendí. sabes lo No, que es doctor. un No, soluto? doctor. No, eso no lo entendí muy bien. ¿Y qué será un solvente o disolvente? Por disolvente es algo que puede solverse, por decir, el agua, digamos. El Es agua. algo, ¿Y qué será un claro, soluto entonces? Ya, un solvente es el agua. ¿Y qué será un soluto? yo creo que una sustancia que no sea como el agua, digamos, no sé, Como, por ejemplo, ¿qué sustancia? eh, algo, no sé, la sal o algo, La sal. ¿Qué otra sustancia? eh, no sé, doctor, El azúcar, azúcar. o sea, Correcto. Sal, el azúcar. sustancia, Solutos, ¿no? Que se pueden. sí. Ahora, estos solutos se pueden disolver en el agua, ¿no? Por eso Ah, son solutos, ¿no? Se disuelven en una sustancia solvente que es el agua. El agua es solvente o disolvente y los solutos son aquellas que se disuelven. Pues cuando echas azúcar, ¿no? Fíjate al agua y mueves, se disuelve, ¿no es verdad? El azúcar en el agua o la sal también se disuelve en el agua, ¿no ven? Bien, perfecto. sí, doctor. Entonces, vayamos a ver
lo que es la ósmosis. Entonces, es un tipo de difusión la ósmosis, ¿ve? Porque es el movimiento neto del agua a través de una membrana celular. Ahora, esta diferencia o este movimiento se debe a una diferencia de concentración a ambos lados de la membrana, ¿no? Haciendo que la membrana se hinche o haciendo que la célula, perdón, se hinche o se contraiga. Entonces, vean, aquí tenemos, pero primero borraré esto, porque si no, no nos va a dar posibilidad de ver bien. Vamos a borrar todo esto. Bien. Aquí tenemos agua a este lado de la membrana. Esta es la membrana. Esta es agua. Y aquí en este otro lado hay también agua, pero y hay solutos. ¿Y qué soluto va a ser este? Este soluto es cloruro de sodio. Estas bolitas, estos redonditos verdes serían el sodio y estos amarillos el cloro, si quieren ustedes. Entonces este es cloruro de sodio, cloro y sodio, que está disuelto en el agua, ¿no? Entonces, vean. Ahora, si ustedes observan, ¿dónde hay mayor concentración de agua? Aquí. ¿Y dónde hay mayor concentración de solutos? A este lado. Ahora, ¿hacia dónde se va a mover el agua? El agua se va a mover de un lugar de menor concentración o mayor concentración hacia uno de menor concentración. Entonces la ósmosis se va a producir, como muestra la flecha aquí, ¿ya? En este sentido, ¿no? En este sentido. Estamos viendo la flecha que está mostrándonos cuál es la dirección del movimiento del agua. La ósmosis, entonces, es la difusión, es el movimiento neto del agua a través de la membrana celular. Ahora, una cosa importante es que el agua, además, va de un lugar de menor concentración, de mayor concentración a uno de menor concentración, y a través de una membrana que sea permeable para el agua, es decir, que el agua pueda pasar, pero que sea impermeable para los solutos osmóticamente activos. Estos solutos osmóticamente activos son, por ejemplo, en este caso, el cloruro de sodio, pero puede ser también el azúcar. Estos solutos van a atraer además agua desde este espacio hacia este espacio. Cuando se llama un soluto osmóticamente activo, son esas moléculas que son capaces de atraer agua hacia sí. El sodio siempre atrae el agua. Si no, pongan un pedazo de sal o un poco de sal, por muy seca que esté, ahí en cualquier lugar, y vuelvan al día siguiente, van a ver que el agua está húmeda, o que la sal está húmeda, se ha humedecido, ha atraído agua. Esa es una propiedad que tiene el sodio en especial. Esa propiedad la vamos a apreciar mucho y vamos a ver cómo el sodio activa la ósmosis, es decir, atrae. Muchos medios de transporte en el organismo utilizan este mecanismo, ¿no? Una bomba de sodio bombea sodio de un lado a otro de la membrana, y detrás del sodio, ¿quién va a ir? El agua, ¿no? Bien, pero en este caso, ¿ven? Estamos viendo que es el movimiento solo del agua, ¿no? A través de una membrana semipermeable. Permeable para el agua, pero impermeable para estos solutos. Porque fíjense, si esta membrana fuera permeable para los solutos, intentaría venir hacia este lado. Pero como esta membrana es impermeable para el soluto, este soluto no puede pasar. Solo si pasa el agua. Estos son canales que solo permiten el paso de agua y no de los solutos, ¿no? Entonces, vean cómo el movimiento del agua va a ir no solamente, en este caso de la ósmosis, no solamente va a ser porque aquí hay menos concentración de agua, sino además que aquí están los solutos osmóticamente activos, ¿no? Y atraen agua.
a través de esta membrana que es selectivamente permeable. Entonces, cuando hablamos de ósmosis, estamos hablando del paso del agua a través de una membrana, del movimiento de agua a través de una membrana selectivamente permeable que solamente permite el paso del agua y no el paso de los solutos osmóticamente activos. Ahora, desde luego, la dirección del movimiento de la ósmosis va a ser de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Bien, esa es la ósmosis entonces, ¿no? Ahora, otro concepto que tenemos que conocer es el de presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? No es nada más que la cantidad exacta de presión necesaria para detener la ósmosis. ¿Ven? Aquí tenemos un ejemplo en estos dos tubos comunicantes que nos muestran lo que es la presión osmótica. La presión osmótica se mide en centímetros de agua. También se puede medir en milímetros de mercurio, desde luego. Son las dos formas de medir la presión de un líquido o la presión de un gas también. Bien, ahora, si ustedes ven, son dos tubos comunicantes. A la izquierda tenemos el tubo A y a la derecha el tubo B. En el tubo A tenemos agua con solutos osmóticamente activos y en el tubo B solamente agua. Hagan de cuenta que, a ver, aquí, hagan de cuenta que inicialmente estos dos tubos tenían, o sea, esta es una membrana semipermeable, pero al inicio esta membrana estaba cerrada, totalmente impermeable para el agua y para los solutos. Y que al inicio todos estos solutos, había agua, una cantidad hasta aquí, con todos estos solutos, ¿no? Y este era el nivel del inicio, y el nivel de agua en el tubo B del inicio. El momento en el que sacamos la impermeabilidad para el agua, esta membrana se vuelve permeable para el agua, ¿vean? ¿Hacia dónde va a ir toda el agua? ¿Cuál va a ser la difusión? ¿Cuál va a ser el sentido de la difusión? De derecha a izquierda. El agua se va a mover de la cámara B, que tiene agua pura, hacia la cámara A, donde está el agua con los solutos osmóticamente activos. Entonces aquí se está produciendo la ósmosis. Pero, bien, ¿qué sucede? El agua aumenta entonces en el tubo A y disminuye en el tubo B. Pero como ustedes pueden observar, va a llegar un momento en el que este movimiento del agua se tiene que detener. No va a pasar toda el agua del tubo B al tubo A. Eso se debe a que estos solutos también ejercen una presión, ¿sí? Esa presión es la que va a evitar que el agua pura que está a este otro lado siga pasando. Así la membrana esté abierta, así la membrana permanezca permeable para el agua, el agua va a dejar de pasar de un lugar del lado B al lado A. A eso se conoce como presión osmótica, que es la cantidad exacta de presión que se necesita para detener la... No sé si se ha entendido este concepto. Estos dos conceptos de ósmosis y de presión osmótica.
¿Lo tienen claro? ¿Cómo se Sí, mueve el doctor. agua de un lugar de mayor concentración a uno de menor a través de una membrana semipermeable? Y esto es lo que vamos a ver todos los días. ¿Y cuál es la fuerza necesaria o la presión necesaria para detener la ósmosis? Cuando hablemos de osmolaridad, cuando hablemos del sistema renal y de control de los líquidos corporales, vamos a volver sobre este tema a hablar en detalle. Pero ahora se entienden los conceptos. Bien, entonces, ahora, antes de terminar, hablaremos de lo que son algunas de las medidas, el mol, la molaridad, el osmol. ¿Qué es el mol? Ustedes han visto esto en química o en química inorgánica. Es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos, iones, moléculas de una sustancia. El mol es una forma de medir la sustancia. El mol de una sustancia tiene el mismo número de partículas que el mol de cualquier otra sustancia. Un mol de una sustancia depende de la masa de las partículas individuales, no del número de partículas. Un mol, entonces, de cloruro de sodio va a ser lo mismo que un mol de glucosa, independientemente de del número de partículas, independientemente del número de partículas individuales. La molaridad es el número de moles de soluto disueltos por litro de solución. Entonces acá vamos a tener, ¿no? La cantidad digamos, si tengo 5 moles de glucosa, por ejemplo, van a ser igual a 5 moles de sodio. Independientemente de la cantidad o del, digamos, esto depende de la masa, pero vean, no va, por más que la glucosa tenga un peso molecular, la glucosa, vean, tiene un peso molecular alto y el sodio tiene un peso molecular bajo, pero un mol de sodio y un mol de glucosa van a ser exactamente lo mismo. Son el número de moles que hay en un litro de solución. A eso lo vamos a llamar molaridad. Ahora, el osmol es el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. Ahora, no todas las partículas tienen la capacidad de actuar como osmoles. O sea, todos van a tener molaridad, todas las sustancias químicas tienen molaridad, pero no todos son osmoles. ¿Por qué? Porque los osmoles son esas sustancias que son capaces de atraer agua, ¿ya? Ahora, la molaridad se puede convertir en osmolaridad de acuerdo a la capacidad que tengan de disolverse las partículas en el agua y además de atraer agua, ¿no? Si por ejemplo la glucosa es una molécula que no se disocia. Una molécula está compuesta por carbono, oxígeno y hidrógeno. Tiene estos elementos que forman parte de su molécula. En cambio, el sodio solamente tiene al sodio, no está unido con otros elementos. ¿Vean? Sin embargo, un ion de sodio tiene la misma molaridad que una molécula de glucosa. Pero ¿qué pasa con el cloruro de sodio, por ejemplo? El cloruro de sodio tiene dos sustancias o dos elementos, no sustancias, dos elementos. Están el cloro y el sodio. Ahora, ¿qué sucede cuando yo agarro la glucosa y una molécula de glucosa y echo al agua? La molécula de glucosa. La molécula de glucosa no se va a disolver, no se va a separar el carbono, el oxígeno y el hidrógeno
al contacto con el agua. Van a seguir unidos por sus enlaces químicos, unidas por sus enlaces químicos estas sustancias, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Los 6 carbonos, los 12 hidrógenos y los 6 oxígenos van a seguir unidos sin disolverse. En cambio, si yo echo un cloruro de sodio, ¿no? Una molécula de cloruro de sodio al agua, en contacto con el agua se van a separar. El cloro se va a ir por un lado y el sodio por otro. Cada uno de estos compuestos, la glucosa representa un osmol, el cloro representa un osmol y el sodio representa un osmol. Cada uno es un osmol, independientemente de sus características. Son ya porque ya no se disuelven en el agua. Entonces, el osmol va a ser una medida que nos va a dar el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo que está en el agua, que se disuelve en el agua y que llega hasta ese punto de quedarse ya, digamos, como sustancia totalmente disuelta. Y expresa la concentración de la solución en función del número de partículas que hay. 180 gramos de glucosa es el peso molecular de la glucosa, que va a ser igual a un osmol de glucosa, ¿no? La osmolaridad expresa la concentración del número de osmoles de soluto por kilogramo de agua, la osmolalidad. ¿Qué significa esta osmolalidad? Bien. Entonces, aquí tengo yo 1 kilogramo de agua pura, es 1 kilogramo. Un kilogramo de agua pura es igual a 1 litro de agua, ¿no? Ahora, los osmoles, entonces, son los solutos osmóticamente activos, ¿no? Que los podemos incorporar a este litro o a este kilogramo de agua, ¿sí? Entonces, si yo aumento aquí 10 osmoles de cualquier sustancia, ¿ven? Esta sustancia va a hacer que mejor aquí. Vamos a hacer, este es un recipiente. Hasta aquí está el kilogramo de agua, ¿no? Que es igual a 1 litro de agua. Y yo aumento 10 osmoles, necesariamente el nivel del agua va a subir, porque además están los 10 osmoles. Si a esta cantidad de agua le aumento azúcar o le aumento sal, va a subir el nivel del agua. Este experimento también lo podemos hacer en el laboratorio, o ustedes háganlo en su casa. Pongan un vaso de agua pura, aunque esta no es totalmente pura, pero ya, pongan un vaso de agua del grifo y a ese vaso de agua aumentenle 2 cucharadas de azúcar o de sal, van a ver cómo va a aumentar el nivel del agua. Entonces, la osmolalidad es la concentración de los osmoles de soluto por kilogramo de agua. En cambio, la osmolaridad es el número de partículas, iones, moléculas por litro de solución. Aquí cambia el concepto, bien, parece el mismo, pero no es así. Aquí yo tengo 1 litro de solución. Cuando estoy hablando de solución, quiere decir que ya están aquí presentes los osmoles de una sustancia, por ejemplo, de cloruro o de sodio o de glucosa. Entonces, voy a tener 10 osmoles
10 osmoles, ¿no?, por litro. Vean cuál es la diferencia. Aquí tengo 10 osmoles en 1 kilogramo de agua pura. Aquí tengo 10 osmoles en 1 litro de solución. Estas dos medidas realmente tienen importancia, y nosotros en medicina y en biología utilizamos la osmolaridad. ¿Por qué? Porque no podemos calcular o sea, se puede, desde luego, los químicos lo hacen, pero este incremento del agua, ¿verdad?, o de la solución aquí ya no es 10 osmoles por litro. Aquí será 10 osmoles por 1.05 tal vez de solución, ¿no? Porque ha aumentado el nivel del agua y la solución total es mayor que 1 litro. En cambio aquí estamos hablando de 1 litro, ¿no?, donde ya están los 10 osmoles. Entonces es fácil hacer cálculos. 10 osmoles por litro. Y una otra situación es que 1 osmol es una medida muy grande, ¿no? Generalmente en biología utilizamos como miliosmoles, ¿no? Entonces también nuestros cálculos ya no son como ya no usamos la osmolalidad, sino la osmolaridad, podemos decir que en 1 litro de solución, ¿no?, digamos 1 litro de solución, hay 142 miliosmoles de sodio, ¿no? En 1 litro de líquido extracelular, por ejemplo, vean qué facilidad es aquí ver las concentraciones de los iones. En un litro de líquido extracelular tenemos 142 miliequivalentes de sodio, porque si me mediría en osmolalidad, tendría que decir en 1.02 o en 1.07 litros de líquido extracelular hay 142 miliequivalentes de sodio. Para los cálculos eso es más complicado, para los cálculos que nosotros hacemos en biología. Es más fácil decir, en 1 litro de solución hay 142 miliequivalentes de sodio. Así es como se expresan las concentraciones biológicas, y además no se expresan como osmoles, sino como miliosmoles. Y otra cosa más que antes de que terminemos la clase, es bueno que puntualicemos que un osmol, para medir osmoles se utilizan los equivalentes. Un equivalente es igual a un osmol. Entonces, un miliequivalente es igual a un miliosmol. Esto es una medida biológica y química también de las sustancias, en especial de los iones. Podemos decir que en el líquido extracelular hay 142 miliosmoles de sodio, o también podemos decir que en el líquido extracelular hay 142 miliequivalentes de sodio. Exactamente es lo mismo, porque un equivalente es igual a un osmol y un miliequivalente es igual a un miliosmol. Bien, entonces, por favor, les pido que repasen esta parte de química para tener una mayor comprensión de lo que vamos a ver a partir de las próximas clases, ¿no? Bien, aquí vamos a quedar, ya me pasé un poco de la hora. Bueno, quiero comentarles rápidamente que enseguida me voy a reunir con los auxiliares. Los auxiliares son Aldair, Alejandro y Carlos. Los tres son auxiliares que ya han sido mis auxiliares el año pasado, de los 3 grupos. Ya la anterior semana ha sido el examen de competencia. Ellos han sido nuevamente, han ganado, han aprobado el examen de competencia y de méritos. Van a ser también los auxiliares de los 3 grupos, del B1, del B2 y del B3.
Hoy día nos vamos a poner de acuerdo, vamos a coordinar cuando empezamos clases. Me imagino que ya desde la próxima semana les vamos a comunicar a través de los grupos. Decirles que los tres son excelentes auxiliares, yo pienso que son los mejores estudiantes o los mejores auxiliares. De hecho, los tres han sido estudiantes míos, han sido también estudiantes del grupo B. Los tres han sido excelentes estudiantes con notas por encima de 90 de nota final. Son muy dedicados, muy estudiosos. Son estudiantes en general de la carrera muy destacados en todas las materias, entonces tienen la suerte de tener auxiliares de primera. Además muy dedicados, les gusta enseñar, compartir sus conocimientos con los estudiantes. Les pido que con ellos ustedes tengan el máximo respeto y que aprovechen de estos tres estudiantes. Son estudiantes de excelencia los tres, así que aprovechen sus conocimientos y no solamente sus conocimientos, sino su capacidad de estudio, su disciplina y todas las virtudes que tienen estos tres auxiliares. Bien, entonces con esto termino porque tengo que reunirme con ellos enseguida y nos vemos mañana para continuar esta clase. Bueno, pues Ok, hasta hasta luego, mañana, doctor. que tengan un buen Hasta día. luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao.